¿Qué tal? Buen día, queridos y queridas colegas. Agradezco mucho que estén ustedes reproduciendo este video, así como agradezco también al maestro Rogelio Laguna y a la revista Logos de la Universidad La Salle por haberme invitado a participar en este coloquio virtual motivado por el natalicio de tres grandes personajes de la cultura europea: Hegel, Beethoven y Hölderlin. Yo les hablaré sobre este último personaje, sobre el poeta Suavo, y más específicamente les hablaré sobre su postura filosófica, la cual los estudiosos de su obra han conceptualizado como la filosofía de la unificación. Y digo que la han conceptualizado así porque el poeta no tiene un escrito filosófico concluso en el cual exponga él su propia postura. Lo cual, sin embargo, no quiere decir que no la tenga y que no la haya expuesto, ¿no? En este sentido, para desarrollarla, me basaré en un periodo histórico que comprende los años de 1794 a 1798 y que son los años en los cuales Hölderlin escribe esta obra conocida como Hiperión o el eremita en Grecia. Es también preciso decir que a esta novela le precedieron cuanto menos 6 versiones, y digo cuanto menos porque no sabemos con precisión cuántas versiones previas hay de esta novela, puesto que no nos llegaron todas y las que nos llegaron nos han llegado algunas de manera fragmentaria, ¿no? Teniendo esto en cuenta, también consideremos que desde un periodo poético anterior, que comprende los años de 1790 a 1793, en el cual compone su poesía hímnica, Hölderlin empieza ya a desarrollar un poco aquello que es lo fundamental en su filosofía de la unificación. Y muy específicamente en un poema conocido como Himno a la diosa de la armonía, donde se dice que todo cuanto vive tiende a existir de manera unificada. Bien, esto, insisto, habrá de desarrollarse más profundamente en el periodo de composición de esta obra. Y para comenzar, me gustaría que tengamos en cuenta estas palabras que Gustavo Varela dice sobre Nietzsche en un prólogo que él hace a una obra nietzscheana llamada Ensayos sobre los griegos. Abro cita. Nietzsche comienza su derrotero con los pies en la Grecia antigua. Grecia no es un refugio académico, sino la necesidad de abrir las branquias de una época, su época, atravesada por una modernidad que se despliega con impulso y que hace de la razón un mundo único de desciframiento del mundo. Cierro cita. A mi parecer, esto que Varela dice sobre Nietzsche es también aplicable para Hölderlin, en tanto que él también comienza su derrotero con los pies en Grecia antigua. Tomando esto en cuenta, me gustaría que atendamos ahora a unas líneas de una de las versiones previas de esta novela llamada Juventud de Hiperión, y que su contexto específico de estas es el siguiente. Hiperión está con sus amigos en una gruta en Esmirna, donde supuestamente es donde Homero recitaba sus poemas, ¿no? Abro cita. La gruta estaba iluminada, nubes de incienso subían desde dentro de las rocas, y la música, tras breves disonancias, estalló con júbilo. Entonamos cánticos sagrados a aquello que perdura, que sobrevive bajo 1000 formas cambiantes, a lo que fue, es y será, a la unión indisoluble de los espíritus, que son uno desde el origen y para siempre, pese a que la noche y las nubes los separen. Y los ojos de todos se anegaron de lágrimas con el sentimiento de esta vinculación y de esta inmortalidad. Ya había cambiado totalmente. En medio de este grupo exaltado, exclamé: dejemos pasar lo pasajero, pasa para volver, envejece para rejuvenecer, se separa para unirse más estrechamente,
muere para vivir con más vida. Cierro cita. Aquí, en boca de Hiperión, Hölderlin nos dice que el principio ontológico de la realidad, es decir, de todo cuanto existe, consiste en, por una parte, una tendencia hacia la mismidad, por lo cual cada cosa se separa así de lo demás, y consiste a la vez también a vivir junto a lo demás, es decir, a vivir de manera unificada, ¿no? Es decir, para nuestro poeta, cada cosa, cada organismo, desde el más pequeño hasta el más grande, así como también cada ser humano, tiende al sostén de su mismidad. ¿Qué quiere decir tender hacia el sostén de su mismidad? Tiende a perseverar en su propia vida. Es algo así como el término de Bildungstrieb, tendencia a la formación, del anatomista, zoólogo y antropólogo Johann Friedrich Blumenbach, según el cual cada ser vivo tiende, a partir de la alimentación, a partir de la respiración, por ejemplo, a seguir viviendo, ¿no? Esto es algo parecido, es el concepto de tendencia a la mismidad hölderliniano. Y por otro lado, como ya indicamos, tiende también a vivir armónicamente con lo demás, ¿no? Esto, según el poeta, estas dos tendencias, según el poeta, están perfectamente armonizadas en la naturaleza, ¿no? Para ello me gustaría que consideráramos las siguientes líneas provenientes de esta versión. Abro cita. Me gusta pensar el mundo como una vida familiar, donde cada cosa, sin pensar en ello, se adapta a lo demás, y donde se vive para el gusto y felicidad de lo demás, porque así viene del corazón. Cierro cita. Muy bien. Esta cita, de carácter puramente poético, también nos señala cosas filosóficas, ¿no? Por ejemplo, el que se diga donde cada cosa, sin pensar en ello, nos sugiere que el mundo está compuesto de pluralidades, cada cosa, es decir, de pluralidades que se componen a partir de buscar su mismidad. Pero cada cosa se adapta a lo demás, es decir, tiende a vivir de manera de acuerdo o concorde con lo demás, viviendo así para el gusto y la felicidad de todo, ¿no? Porque así viene del corazón, es decir, porque así viene de lo más interior. Asimismo, regresando un poco antes, esto es muy importante, que se viva para el gusto y la felicidad. Esto, como Hölderlin desarrolla en toda esta obra, o más bien como lo dice en repetidas ocasiones, esta vida armónica de la naturaleza es una fiesta, ¿no? Cada cosa a la vez que busca su propia vida, también busca la vida de lo demás, busca ayudar a lo demás a vivir, de modo que este exceso de vida se traduce en una existencia festiva. Este tipo de vida, armónica, fundamentalmente placentera, excesivamente vital, no es la propia del ámbito humano, ¿no? Me gustaría ahora considerar respecto a esto unas líneas del prólogo a una versión conocida como segmento de una penúltima versión. Abro cita. Estamos ahora enemistados con la naturaleza, y aquello que antaño, como puede creerse, era uno, pugna ahora, y el dominio y la servidumbre se alternan en ambas partes, ¿no? Cierro cita. El que se diga, estamos ahora enemistados con la naturaleza, sugiere que eso no ha sido, o que no ha acontecido así siempre, ¿no? Sino solo ahora. Es en este sentido que en el prólogo al fragmento Thalía, es decir, en el prólogo a una de las versiones anteriores a esta novela, Hölderlin considera al pueblo ateniense como el primer estado ideal de la humanidad y lo conceptualiza como el estado de máxima simplicidad, en el cual las necesidades de cada individuo, abro cita del prólogo, concordaron consigo mismas, con sus energías y con todo aquello con lo cual estaban relacionados. Cierro cita. Bien. En una carta de esta novela epistolar conocida por la crítica como Carta de Atenas, que es la última de la segunda parte del primer volumen de la obra,
Hölderlin dice que esta existencia humana de los atenienses es lo que constituye su excelencia, y lo que es la excelencia y lo que sería para la excelencia, lo que sería la excelencia para cualquier ser humano, ¿no? En este sentido me gustaría citar unas líneas de esta carta. Abro cita. El pueblo de los atenienses creció desde cualquier punto de vista más libre de toda influencia violenta que ningún otro pueblo de la tierra. Y líneas posteriores dice, lo diré otra vez, el que los atenienses crecieran tan libres de influjos autoritarios de toda clase, con un régimen tan moderado, es lo que los hizo tan excelentes, y solo esto podría hacerlo. Cierro cita. Bien. Hölderlin llegó a esta conclusión de que el pueblo ateniense fue el pueblo excelente porque logró armonizar ambas tendencias, de modo que logró llegar a un modo de vida armónico muy parecido al de la naturaleza. Llega a esta conclusión porque él fue no solo un gran amante de la Grecia antigua, sino también un profundo estudioso de la misma. Y así como pasa con su obra filosófica, con esta investigación más bien como de carácter cultural, tampoco puede ser encontrada en una obra conclusa, ¿no? Como puede ser el nacimiento de la tragedia de Nietzsche o el culto griego a los dioses también de Nietzsche, ¿no? Sino que está también contenida en la obra poética de Hölderlin. Esto por un lado. Y por el otro, es también lícito decir lo mismo que Varela decía sobre el estudio nietzscheano del pueblo griego, ¿no? Que este no es un refugio académico, sino la necesidad de abrir las branquias de una época, ¿no? Con este mismo motivo se acercó Hölderlin al estudio del pueblo griego, porque no solamente quería él que de este estudio surgiera una erudición. Hölderlin, digámoslo, era un gran opositor de la enseñanza académica, ¿no? De ahí que haya estado tan solo pocos meses, aproximadamente 3, si mal no recuerdo, en la Universidad de Jena, que era el círculo, que era la universidad kantiana en Europa por excelencia, ¿no? Entonces, ¿cuál era el motivo de este estudio de los griegos? Era más bien, en un primer momento, cerciorarse de que el ser humano ha existido ya de manera armónica y que, por otro lado, al ser humano moderno le es posible volver a restablecer ese modo de vida armónico, ¿no? En este sentido, prestemos atención a las siguientes líneas que Diótima le dice a Hiperión en la segunda parte del segundo volumen de esta obra, ¿no? Abro cita. Afligido amigo, pronto, pronto serás más feliz. Tu laurel aún ha crecido y tus mirtos se marchitarán. Pero tú debes ser sacerdote de la divina naturaleza y ya germinan en ti los días poéticos. Cierro cita. Como aquí se indica, Diótima le dice esto a Hiperión porque después de todo lo que ha vivido en la obra, comienza él a darse cuenta que la aproximación del hombre a una vida armónica con la naturaleza y con los otros individuos no puede llevarse a cabo únicamente por el medio revolucionario, por la revolución armada, sino que es preciso que Hiperión no sea solo un revolucionario, sino también un poeta. Por eso se dice que germinan en él en los días poéticos. Y por otro lado se dice que él habrá de ser el sacerdote de la divina naturaleza, porque el carácter que habrá de tener esta poesía tendrá que ser fundamentalmente religioso. Es decir, el poeta, según Hölderlin, debe cantar de manera profética o mitológica esa nueva etapa del ser humano en la que viviría de manera armónica con todo.
Si bien, para finalizar, esta tarea se la impone a sí mismo al final de la novela Hiperión, es también lícito decir que es la misión del propio poeta de Hölderlin, en tanto que en su periodo de las grandes elegías buscó él cantar esa nueva vida, así como por ejemplo en Pan y Vino, otro poema tardío, canta Hölderlin la venida de Dioniso como dios de la unificación, como representación poética por la cual el ser humano lograría captar que algo divino rige no solamente el devenir de la totalidad, sino también su vida. Y que ese algo divino, ese principio, es fundamentalmente vital. En la concepción hölderliniana del mundo no existe la muerte. En la concepción hölderliniana del mundo, todo lo que muere, como ya decíamos, muere, perdón, para vivir con más vida. Muchas gracias.